Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Libro 2. Capítulo 2. La búsqueda comienza. ¿Tendrán nuestros valientes aventureros lo necesario para enfrentarse a las hordas del mal o serán aplastados bajo el peso de la expectativa? Descúbrelo a continuación. Oh, espera, este es el comienzo. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Pachumaster. Capítulo 17. La sensación de viajar a través de un portal era una que no esperaba volver a sentir y casi la había olvidado por completo. Antes, había existido la amenaza de un peligro inmediato y mi propio pánico creciente para distraerme, pero esta vez el portal era mucho más pequeño y solo éramos 8 atravesándolo. Lo primero que me llamó la atención fue el espeso olor a sal y la repentina calidad húmeda de la brisa. Fue seguido por un rocío real de sal marina, que me salpicó la cara y me dejó tosiendo para respirar. Este es el puerto baleano de Kingsport, les dijo la señorita Godwich, parada con un pie a cada lado del portal. De regreso por ese camino, se podía ver la relativa calidez y seguridad de Beacon. Llamado así por una campaña naval llevada a cabo aquí hace muchos siglos. Ahora, es poco más que un puerto comercial, pero deberías poder asegurar el transporte al continente de Atlas. Aquí, metió la mano en su túnica morada y negra y sacó una bolsa redonda y marrón. Lo atrapé con una mano. Esta es una inversión de Beacon para aliviar sus costos iniciales. Sin embargo, presupuestar y administrar sus recursos es una habilidad que se está poniendo a prueba. Esperamos que eso sea reembolsado y que ustedes mismos encuentren formas de cubrir más gastos. Entendido, tosí y traté de acostumbrarme al aire salado. Pasar de fresco y limpio a eso en un instante me hizo picar terriblemente la garganta. ¿Algo más que debamos saber? No como tal, dijo la mujer. Ella suspiró y pareció desinflarse un poco. Manténganse cerca unos de otros y tengan cuidado. Atlas es tan seguro como Vale, es decir, fuera de las principales ciudades y pueblos, la amenaza de Grimm estará siempre presente. Recuerden colocar guardias, vigilar sus alrededores y no volverse complaciente, sin importar cuán pintoresco sea el paisaje. ¿Entendido, señorita G? Yang le guiñó un ojo a la mujer poco impresionada. La mujer mayor suspiró y retrocedió hacia el portal. En el otro lado, agitó las manos una y luego 2 veces, y el aguijero con borde púrpura desapareció sin emitir ningún sonido. Bueno, dijo Yang una vez que estuvieron solos, parece que estamos haciendo esto. ¿No podría habernos transportado directamente a la Academia de Magos? Yo pregunté. Esos barcos no parecían especialmente atractivos, y menos aún las olas que los hacían rebotar en sus páramos. La mera visión de ellos fue suficiente para provocarme náuseas. No seas tonto, espetó Weiss. Ella también cogió la bolsa y empezó a hurgar en ella. Portales como esos son difíciles de manifestar, incluso para las clases de tipo mago más hábiles. Que una sola mujer pueda crear un portal para que 8 de nosotros viajemos tantas millas es increíble. La cantidad de esfuerzo, sin mencionar en logística, de intentar crear un portal para cruzar continentes, Weiss sacudió la cabeza. Dudo que tal hazaña sea posible alguna vez, y el más mínimo error podría dejarnos varados en medio del océano. Ella lo dijo todo como si fuera de conocimiento común, pero una mirada confusa hacia el resto del gremio hizo que se encogieran de hombros. Bueno, Blake no lo hizo, resopló y se negó a mirarme a los ojos, en lugar de eso miró fijamente hacia el océano. Tenemos 2000 gravámenes aquí, dijo Weiss, una vez que terminó de contar. Tendremos que hacer que eso dure si queremos llegar a Atlas. Dudo que haya muchas oportunidades de ganar más en mar abierto. Entonces será mejor que tratemos de reservar un barco, dije. Si compramos suministros pero no podemos permitirnos el transporte, pareceremos bastante estúpidos. Los demás asintieron, pero parecía que no tenían idea de por dónde empezar. Yo tampoco estaba mucho mejor. Estábamos en los muelles de Kingsport, que parecía ser una ciudad amurallada por las fortificaciones que podía ver con el rabillo del ojo. Continuaron hacia el océano durante unos 100 metros aproximadamente, y las paredes allí formaban los alrededores de los propios muelles.
De vez en cuando se asomaban torres por encima de ellos, pero no eran muchas. Estaba claro que los muros habían sido construidos teniendo en mente a los Grimm, en lugar de defenderse contra cualquier ataque humano. Probablemente esa fue la razón por la que nadie se había inmutado ante el grupo de nosotros que básicamente aparecíamos en medio de los muelles. Bueno, hay muchos barcos alrededor. Ruby asintió hacia uno de ellos, una gran bestia de madera que parecía rodar enfermizamente entre las olas. En un momento me pregunté si podría caerse, pero al hombre que subía al mástil ni siquiera parecía importarle el hecho de que estaba subiendo en ángulo y no hacia arriba. Mi estómago se revolvió tristemente ante la idea. Mirando más abajo en los muelles de piedra, pude ver al menos 5 o 6 barcos de gran tamaño, junto con una colección de barcos pesqueros más pequeños atados a un extremo. ¿Crees que simplemente hablamos con ellos?, preguntó Ruby. Me encogí de hombros, el movimiento era tan inútil como lo sentía. Podría haber sido parte de la casta laboral como lo eran los marineros, pero eso no significaba que supiera instintivamente cómo reservar transporte. Hubo un fuerte suspiro del grupo y Blake, todavía mirando hacia el océano, habló. Sugeriría hablar con el gremio naviero local. Hay reglas y regulaciones sobre lo que se puede transportar. Si intentas evitar eso, podríamos ser considerados contrabandistas. No es exactamente lo que queremos, hizo una mueca Jan. Sin embargo, se recuperó un segundo después y le sonrió al asesino. Aún así, pareces saber mucho sobre eso. ¿Reservaste un barco antes? No soy nativa de Vale, confirmó, pero no dijo nada más. Yo tampoco. Wei se encogió de hombros, pero supongo que tuve que agradecerle a mi hermana por encontrarme transporte. El consejo es bueno, a pesar de la fuente. Los ojos de Blake se dirigieron a la chica y ella pareció mostrar ligeramente los dientes. Sin embargo, ella me sorprendió mirando y volvió a las olas una vez más. Genial, entonces ella todavía estaba enojada conmigo. Quería preguntarle por qué había venido, pero incluso mi inteligencia era lo suficientemente alta como para saber que no respondería. Entonces necesitaremos localizar el gremio, dijo Ren y miró alrededor del área de los muelles. Había muchos almacenes, pero nada que pareciera gritar gremio naviero. Supongo que no estaría de más preguntar por ahí. Subrayó el punto tratando de dirigirse a un marinero que pasaba, solo para ser ignorado por el hombre sin camisa. Observamos en silencio mientras lo intentaba de nuevo, pero esta vez el hombre resopló y lo empujó. Nora soltó una risita. Oh no, mala suerte Ren. ¿Por qué no me dejas esto a mí? Jan puso una mano en el hombro del monje y le guiñó un ojo. Creo que esto requiere el toque de una mujer. ¿Cómo ayudaría eso?, preguntó Ren, frustrado. Me uní a él un segundo después, los dos parecíamos menos impresionados cuando Jan flexionó los brazos sobre su cabeza y empujó su pecho hacia afuera. Había un hombre de aspecto rudo frente a ella, su boca se movía mientras daba instrucciones, pero sus ojos firmemente fijos debajo de los del brawler. Ren me puso los ojos en blanco. Me sentí más que justificado en regresar. Entendido, le guiñó un ojo Jan cuando ella regresó. A veces solo hay que saber hablar con la gente. Ya harán, gimió Ruby. No se preocupen por las cosas pequeñas, hermana. Vamos chicos. Está en la calle principal, con el cartel del timón de un barco encima de la puerta. No me llevó mucho tiempo encontrar el edificio en cuestión y, mientras caminábamos por la calle principal, me di cuenta de que no era solo que fuera obvio o destacase. El camino en el que estábamos realmente era el único camino. No muy lejos, se podían ver las puertas de madera, y desde el área que nos rodeaba, estaba claro que Kingsport solo tenía unos 200 edificios más o menos. 50 de ellos parecían estar relacionados con barcos, almacenes, patios de reparación o alojamientos para la tripulación. En términos de viviendas o de personas que realmente vivían en la zona, probablemente solo había 200 o 300. Parece más una ciudad comercial que cualquier otra cosa, susurré mientras caminábamos por una variedad de tiendas y puestos diferentes. El olor a pescado flotaba en el aire, lo que me hizo arrugar la nariz. Los demás también parecían afectados, aunque nuestro gruñón asesino residente parecía más que bien con todo. Pescado, comercio y ganancias, se encogió de hombros Pirra.
La señorita Godwich dijo que solía ser un puerto naval. Me imagino que convirtieron los edificios en residenciales, pero no pudieron o no quisieron extender las paredes para que quepan más. En mi opinión, es comprensible, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que habría supuesto, y por qué molestarse si la ciudad iba a ser simplemente un punto de parada para la gente que cruzaba el océano. Sin duda, esa fue la razón por la que habíamos pasado por al menos 10 tabernas y posadas diferentes en el camino hacia el gremio naviero. Finalmente, atravesamos las pesadas puertas de madera y entramos en una habitación que olía a tinta y papel. El humo de las velas se elevaba perezosamente en el aire y despedía un cierto aroma picante. Un hombre achaparrado nos miró desde el escritorio detrás del cual estaba sentado, con papeles esparcidos ante él. Inhaló y luego exhaló una larga nube de humo mientras se sacaba la pipa de la boca. ¿Buscas algo? Necesitamos transporte, dijo Pirra. Nuestro destino es Atlas, la gran academia de magia. ¿Se puede arreglar esto? Depende, el hombre se encogió de hombros. Pirra suspiró y me alegré de que fuera ella la que estuviera lidiando con eso, ya que parecía que Weiss tenía que contenerse para no atacar. ¿En qué? Preguntó el campeón. Podemos pagar si eso es de su incumbencia. Depende de las cartas. Tenemos una amplia variedad de barcos yendo y viniendo. Algunos destinados al Atlas, otros al Vacuo N Mistral. El hombre hizo una pausa para tomar otra larga inhalación de su pipa y soplar el humo hacia ellos. Sin embargo, la gente no es rentable. No es tan bueno como el grano y la especia. Tampoco pesamos tanto. Podemos compartir una habitación entre los 8 y no tenemos miedo de ayudar en el barco si es necesario. Fe. Como si un perro que se precie fuera a dejar que un grupo de niños se diviertan en su barco. El hombre sacudió la cabeza y miró las páginas que tenía delante. El barco de Brun se dirige a Atlas. Envíos de cereales, verduras y cualquier otro alimento que no crezca en ese gélido agujero de mierda. Puedo conseguirte por 1500. 1500. Eso fue demasiado y estaba a punto de hacérselo saber, pero Pirra se me adelantó arrojando la cantidad sobre la mesa. Suspiré y vi como los ojos del cerdo gordo se iluminaban y contaba. Todo está bien, sonrió desagradablemente. El barco zarpa por la mañana al amanecer. El capitán Brun sabrá que lo espera, pero no lo esperará. No llegue tarde. No lo haremos, suspiró Pirra y se dio la vuelta. Un lugar encantador, dijo Weiss como un insulto final antes de que nos fuéramos. Puedo ver por qué las únicas personas que vienen aquí buscan seguir adelante rápidamente. Suspiré y me volví hacia Pirra. Eso fue demasiado, dije. Podríamos habernos arreglado por menos y él se quedará con el resto. Hice lo mejor que pude, tal vez deberías ser tú quien hable con la gente en el futuro. No fue una reprimenda, no por parte de Pirra, pero le dolió como si lo fuera. Ella tenía razón, por supuesto. Era como si me hubiera quedado allí como un limón y la hubiera obligado a tomar el control. Pirra era nuestra luchadora más fuerte, pero cuando se trataba de hablar con gente normal, yo era la mejor. La ironía fue que probablemente todos asumieron que se debía al alto carisma que un caballero debería tener, en lugar de que yo simplemente supiera cómo regatear y encontrar un trato. Lo siento. En el futuro, dame una patada si quieres que tome el control. Puedo manejarlo, lo prometo. La campeona sonrió y asintió, y tuve la hundida sospecha de que seguiría la solicitud literalmente. ¿Qué hacemos por ahora?, preguntó Nora, apoyándose en su martillo de guerra. Podríamos cazar algún green fuera de la ciudad. Quizás podamos recuperar el dinero. No parecía tan entusiasmada con la sugerencia como había intentado, y por las miradas en los rostros de todos los demás, todos sentían lo mismo. Lo harían, por supuesto, sabiendo que era la mejor opción, pero en realidad nadie quería hacerlo. Descansemos un poco, sugerí, notando los suspiros de alivio de los demás. Hice un gesto hacia la posada más cercana y atravesamos la puerta de madera, solo para ser golpeados casi de inmediato por el aroma de una comida deliciosa y el sonido de una música vibrante. Mientras que la guía de transporte había sido achaparrada y espartana, la posada en sí era cálida y hogareña, como correspondía a su propósito de recibir a los huéspedes. Había una gran taberna a un lado, con numerosas mesas redondas de madera con taburetes rodeándolas.
Aproximadamente la mitad estaban llenas, y el murmullo de la conversación solo era ahogado por la música trepidante de un bardo armado con una flauta. Vestido alegremente con colores brillantes, bailó sobre un estrado elevado mientras los clientes aplaudían y vitoreaban. En el centro de la habitación, un gran fuego rugía y una olla de estofado burbujeante suspendida sobre él. Mi estómago gruñó y todos los demás rápidamente hicieron eco del coro. Uf, gimió Jan, ponieron el estofado en el medio de la habitación para que el olor salga flotando. Bastardos inteligentes. Bueno, no es que no íbamos a comer, se quejó Nora. Cuando no hubo respuesta, entró en pánico y me miró directamente. Íbamos a comer, ¿verdad? ¿Verdad? Me reí. Vamos a comer, Nora. Solo necesitamos ordenar algunas habitaciones primero. Si podemos permitirnoslo, advirtió Ren. No estamos exactamente nadando en embargos en este momento. Pirra se arrastró torpemente cuando dijo eso, y aunque nadie miró en su dirección, aún así murmuró una disculpa en voz baja. No quise decir eso, añadió Ren. El transporte era más importante, y al menos allí se incluirá comida. Supongo que podríamos cazar esta noche y acampar fuera de las murallas. El resto estuvo de acuerdo aunque estaba claro que en realidad no querían hacerlo. Mirándolos entre sí, no pude evitar maravillarme ante la estoica aceptación que todos mostraban. Es mejor dormir a la intemperie en solidaridad que culpar a uno de los suyos por un error. Déjame intentarlo primero, dije, tal vez pueda conseguirnos alojamiento y comida para pasar la noche. ¿Por 500 gravámenes? Weiss arqueó una ceja. Bueno, él es un caballero, susurró Ruby. Tiene una estadística en carisma, ¿verdad? No está de más intentarlo. Es cierto, está bien, Ark. Supongo que no estaría de más poner a prueba tu carisma. Weiss se cruzó de brazos imperiosamente y asintió, sin entender lo equivocada que estaba. El día que confiamos en mi carisma fue el día en que nos hundimos en el mar, y no había manera de que eso sucediera. Aún así, tampoco era como si pudiera estar en desacuerdo, ya que como caballero se suponía que debía tener confianza en mis habilidades. Y tenía confianza, solo que no por alguna estadística con la que había nacido. Un rápido asentimiento y un susurro a los demás les hizo aceptar permanecer en silencio, y mientras nos acercábamos al mostrador de madera en el frente de la posada, la linda chica detrás de él me sonrió ganadora. Ella es chef y no comerciante, pensé, mirando las palabras sobre su cabeza. Probablemente su carisma también sea bajo, pero es muy bonita, y en un pueblo frecuentado por marineros, eso significa mucho. Tendría que tener cuidado, pero después de pasar un tiempo en Beacon, me había acostumbrado un poco a las mujeres hermosas. Después de todo, estaba rodeado de ellos. Hola, trinó, con voz casi musical, bienvenidos a Stern Bow, mejor descanso de este lado del océano atlesiano, ¿estarían todos buscando habitaciones o comida? Ambos, en realidad, dije con un educado movimiento de cabeza. Mis amigos y yo estamos de viaje a Atlas, y el barco no sale hasta el amanecer. ¿Cuánto saldría por una habitación? La niña miró a los héroes reunidos detrás de mí y sus ojos se abrieron por un segundo, sin duda sorprendida de ver tantos en un solo lugar. Sin embargo, cuando volvió a mirarme, su rostro mostraba su agradable sonrisa neutral. Bueno, podríamos proporcionarles un par de habitaciones. Son 8, ¿verdad? 4 habitaciones para, digamos, 2000. Detrás de mí, escuché que alguien se ahogaba con la figura y por un momento temí que Weiss pudiera saltar sobre mi hombro y atacar a la chica. No sabían cómo funcionaba. El precio de héroes era que, siempre subías los precios de héroes, así era como se hacían las cosas. Los héroes tenían más dinero que la mayoría, y cuando un grupo llegó a tu ciudad, bueno, era hora de quitar todos los rastrillos y asadas de los estantes y reemplazarlos con pociones, armas y armaduras, todo marcado hasta el techo, por supuesto. Porque realmente, pensaban que normalmente almacenabas espadas y pociones curativas en una aldea agrícola. ¿Para qué fueron esos ataques de nabos en otoño? 2000. Tararé. Este definitivamente debe ser el mejor lugar de este lado del océano con ese tipo de tarifas. Supongo que incluiríamos una buena comida y bebida. La chica hizo una pausa. Ah, bueno, no, la comida normalmente es un extra.
Bebe también. Suspiré y me crucé de brazos. Hizo que mi guante tintineara contra mi coraza y desvió la atención de mis ojos hacia lo que sin duda parecía un equipo valioso para el ojo inexperto. Es una pena, hemos tenido que pagar $3.500 por el transporte a través del océano. Los ojos de la chica se abrieron ante la figura que acababa de sacar de mi trasero y capté el brillo hambriento en sus ojos. Un comerciante adecuado probablemente podría haberlo escondido, pero sin duda olía a dinero y, para ser justos, estaba haciendo lo mejor que podía. Simplemente estaba mejor. Te diré una cosa, sonreí. Sé que estás reemplazando a una clase diferente aquí. Debe ser bastante difícil para ti. Ella se sonrojó y miró hacia otro lado, tal vez un poco avergonzada de que la llamaran así. Samantha estuvo enferma hoy, admitió, normalmente trabajo en la cocina, pero necesitábamos a alguien al frente y bueno, Martín no es muy bueno con la gente. Estás haciendo un buen trabajo, no te preocupes por eso. Estamos un poco presionados por el gravamen en este momento y no podemos estirarnos tan lejos. ¿Podrías ofrecernos comida y un poco de agua gratis? Estaría en deuda contigo. Bueno, hizo una pausa para mirar a la gente reunida detrás de mí, supongo que eso estaría bien, lo haré por eso. Proporcionaremos una jarra de agua pura junto con un recipiente para cada uno y algo de pan. ¿Está bien? Alguien tiró de mi manga desde atrás y los escuché sisear urgentemente sobre el gravamen que teníamos. Los ignoré y me alejé, arrebatándole la bolsa a Weiss mientras lo hacía. Aquí tienes, dije, y tiré las monedas sobre el mostrador de madera. La mujer los contó con expresión preocupada, aunque no tan preocupada como podía sentir a todos los que estaban detrás de mí actuando. ¿De verdad no podrían barajar un poquito menos? ¿No sabían que había que tener confianza al negociar? No es de extrañar que mamá siempre se frotara las manos cada vez que escuchaba rumores de que los héroes visitaban Ansel. Estos son solo 500, dijo la niña, mirándome. Asentí. Bueno, sí, lo dijiste como 2.000 por 4 habitaciones. Solo necesitamos una. Estamos acostumbrados a compartir y solo nos quedaremos una noche, así que serían 500, ¿verdad? Ah, yo no, pensé que era por 4. El trato que ofrezco. ¿Vas a volver a hacerlo? Yo pregunté. Sacudí la cabeza mientras suspiré y me recosté. Quiero decir, es tu decisión, pero me sorprende que un lugar tan establecido haga tal cosa. Apuesto a que todos en Beacon se sorprenderían. ¿Ve, Lisa? Sus ojos se agrandaron cuando de repente se dio cuenta de cuánto podía perder la posada. No, está bien. El Sternambow cumple sus promesas, damas y señores. Bienvenidos y disfruten su estadía. Sacó una llave detrás de ella y me la entregó, junto con un pergamino con boletos de comida escritos. Si los llevas al mostrador, te servirán comida y bebida, explicó. Su cara todavía sonreía, pero ahora parecía quebradiza, teñida de frustración. Disfruta tu estancia. Estoy seguro de que lo haremos, sonreí y me volví hacia los demás. Vamos muchachos. Quiero ver qué tipo de comida ofrece el mejor descanso de este lado del océano. Ninguno de ellos se movió. De hecho, parecían congelados en su lugar, con los ojos muy abiertos mientras me miraban como si fuera una especie de Beowulf disfrazado. ¿Hay algo mal? Yo pregunté. Sé cómo. Weiss jadeó. Ella me señaló y luego, cuando eso no explicaba nada, señaló el billete que tenía en la mano y luego de nuevo a la chica irritada detrás del mostrador. ¿Cómo? Ella siseó, esta vez más tranquila. ¿Cómo lograste eso? No hay manera de que 500 embargos nos den tanto. En realidad, 500 era bastante. Podría haberte comprado una estancia en nuestra casa durante una semana o 2. No es que alguien hubiera querido quedarse allí, ya que la casa estaba llena de demasiadas chicas comerciantes a las que les gustaba practicar aprovecharse de los idiotas con dinero, pero aún así. Solo regateé con ella, me encogí de hombros. No es la gran cosa. Weiss no parecía estar de acuerdo, pero tampoco parecía capaz de expresar con palabras sus pensamientos. Al final fue Jan quien rompió el silencio entre risas. Pasó un brazo sobre el hombro del mago, quien por una vez pareció sorprendido al intentar despistarla.
Él también hizo esto con la guadaña de Ruby, dijo Yang. Lo consiguió por una fracción del precio con un gran discurso sobre cómo trabajar para héroes y cómo eso difundiría el nombre del herrero en Beacon. ¿Es este el carisma de un caballero en acción?, se preguntó Pirra. Es impresionante. Increíblemente. Mis mejillas se sonrojaron mientras me miraban. Me arrastré en el lugar y tosí en mi mano. No es nada especial, murmuré. Vamos a buscar algo de comida. Sus estómagos estuvieron de acuerdo y los obligaron a seguir, incluso mientras luchaban por entender lo que sucedió. Sin embargo, finalmente, después de entregar nuestras fichas y conseguir algunos tazones grandes y un trozo de pan, nos sentamos todos alrededor de una mesa, con bebida y comida ante nosotros, y pan caliente recién salido del horno en la mano. Ahora nos hemos quedado sin dinero, dije entre bocado y bocado. Era suave y esponjoso con una corteza dura, y aún más delicioso por habérselo ganado a esa chica. Es una suerte que el barco incluya comida y bebida, porque de lo contrario estaríamos jodidos. Todos podemos aportar un poco nosotros mismos, dijo Ren mientras olía profundamente el guiso. No era la comida típica de Beacon. El caldo estaba rico en carne y verduras, y el sabor era espeso y pesado. Con un aroma que flotaba desde el cuenco, instantáneamente me recordó a casa. La señorita Godwich solo nos dio 2000, continuó el monje, pero nunca dijo que no pudiéramos sumar más con los nuestros. Probablemente todos tengamos algo que podamos usar, pero con suerte la Academia de Magos lo hará. Nos proporcionen suministros. No está de más preguntar. Podemos cazar en Atlas, dijo Weiss. La niña tenía una cuchara de guiso delante de su nariz y parecía disgustada con el olor. Sin embargo, ella se lo tragó sin quejarse. Oye, así es, animó Ruby, eres de Atlas, ¿verdad? Soy. ¿Cómo es allí? Weiss suspiró. No viajé mucho. Cualquier cosa que puedas ofrecer sería útil. Ren se inclinó hacia adelante sobre la mesa, con su propio cuenco vacío ante él. La mayoría de nosotros nos quedamos ciegos. La maga suspiró y dejó su cuchara, mirándolos mientras cenaba. No parecía particularmente complacida con la línea de preguntas, pero claro, siendo Weiss, rara vez lo hacía. Atlas es el continente norte de Remnant y como tal sufre inviernos duros y largos, dijo en tono apagado, como si estuviera recitando la información de un libro. Los cultivos herbáceos son limitados, pero la gente ha encontrado sus propios métodos para cultivarlos en cantidades limitadas. Las principales exportaciones de Atlas son polvo, menas y minerales de sus ricas minas, mientras que importa principalmente alimentos y pieles para vestir. La topografía es mayoritariamente montañosa. En la naturaleza, aunque naturalmente eso se nivela hacia la orilla. Ruby levantó una mano. El continente mismo alguna vez fue conocido como Mantle, pero pasó a llamarse Atlas después de las guerras de los magos hace 120 años. Desde entonces, el liderazgo del país ha permanecido en manos de... Creo, interrumpió Jan antes de que el mago pudiera continuar, que esperábamos información un poco más personal, tal vez sobre lo que sabes personalmente de Atlas. Weiss les dirigió a todos una mirada fija. Frío, montañoso y disciplinado, dijo. Hay poco más. He oído que todo el país es famoso por sus academias de magia, ofreció Pirra. En términos de avance mágico, me dijeron que Atlas es insuperable. El reino es una magiocracia, dijo Weiss. Gobernado por magos, añadió cuando vio mis expresiones confusas y las de Ruby. Las clases de tipo mago, es decir, cualquier clase capaz de usar magia, se consideran elevadas de la casta de los héroes. Solo aquellos con el don son aplicables para posiciones de poder político. Debe haberte encantado estar allí, espetó Blake. Me sorprende que te hayas ido. Quería probar otras culturas. Y ahora te vas a casa, sonreí. ¿Estás deseando que llegue? Weiss no respondió y se dedicó a tomar unos cuantos sorbos más delicados de su estofado. Solo cuando terminó, y eso parecía ser menos de la mitad del cuenco, finalmente me miró a los ojos. Mi hermana todavía vive allí, dijo, tiene su base permanente en la Gran Academia y podrá ayudarnos en nuestra búsqueda con suministros. Sería mejor buscarla cuando lleguemos. Oh, seguro ella se parece en algo a ti.
Esperaba que Weiss no captara el tono nervioso de mi voz, pero a juzgar por la mirada crítica que me dio, lo había notado con creces. Somos hermanas, dijo simplemente, pero seguimos siendo nuestro propio pueblo. Estoy segura de que tendrás la oportunidad de comprobarlo por ti mismo. Sin duda, Winter estará encantado de verme. Ella no tenía nada más que ofrecer y permaneció mayoritariamente en silencio mientras el resto de la mesa empezaba a conversar. Una magiocracia. Era la primera vez que escuchaba el término. ¿Eso significaba que no seguían el sistema de castas o era algo adicional? ¿Recibieron otros héroes allí el mismo trato que los de mi especie aquí? ¿Y por qué los magos en particular? ¿Qué tenían que de alguna manera significaba que eran más aptos para liderar? Durante una conversación sobre barcos y el océano, miré a Blake para ver si estaría dispuesta a hablar. La asesina captó mi mirada por el rabillo del ojo, pero la ignoró descaradamente mientras se giraba hacia los demás. Uf, ¿qué hice para merecer todas esas miradas? No es que la obligué a venir. Ella incluso dijo que no. Derrotado, miré para otro lado pero solo vi a marineros borrachos charlando entre ellos. Como la conversación en la mesa ya empezaba a marearme, me levanté y me disculpé con una breve historia sobre dar un paseo para calmar mis nervios. Hubo una breve pausa en la conversación, pero una vez que les aseguré que no iba a abandonar las paredes, estuvieron de acuerdo. No es como si pudiera perderme en un lugar tan pequeño. Afuera, había caído la noche, y tan lejos del humo perpetuo que surgía de las chimeneas y forjas de Vale, el cielo estaba más brillante y más claro de lo que lo había visto en semanas. Todo el ajetreo y el bullicio de las últimas horas también se había ido, y ahora el único sonido hacia los muelles era un crujido bastante agradable de maderas, y el crujido ocasional de una cuerda gruesa enrollada al tensarse. Combinado con el chapoteo del agua sobre la madera, era casi relajante. Me senté en el muelle, con las piernas colgando sobre el borde, mientras saboreaba el ocasional rocío de sal marina contra mi cuerpo. Nuestra primera misión, o al menos nuestra primera verdadera. Pude ingresar a Bea consiguiendo ese otro, pero, sinceramente, los resultados que obtuve fueron, en el mejor de los casos, flojos. Había matado a un par de canis, Grim tan pequeños que cualquiera de los demás podría haberlos masacrado en cuestión de segundos. Después de eso, lo máximo que logré fue quemar un Beowulf y cabrearlo. Volví a mirar mi mano derecha y todavía faltaba el guante. Lo dejé en la primera búsqueda y nunca me molesté en conseguir uno nuevo. Quizás fuera mejor así. Si necesitaba usar la habilidad nuevamente, no quería fusionar mi propia armadura con mi piel. Pero esto va a ser más difícil, pensé, mirando las olas. La primera búsqueda fue solo para deshacerse de las pérdidas de tiempo, pero esto es algo que las personas con un año completo de entrenamiento aún pueden fallar. Las olas volvieron a estrellarse contra el muelle. El spray ayudó a ocultar lo pálida y sudorosa que estaba. Estábamos realmente preparados para esto. Jaune. La voz vino detrás de mí y tenía una nota de preocupación. Ah, ahí estás, dijo Pirra, sonriendo mientras se acercaba. Hizo una pausa para mirar las olas, antes de sentarse a mi lado, con una pierna sobre el borde y la otra apoyada frente a ella. Es una noche agradable. Ja. Conversación educada cuando podía ver tan claro como el día, porque había salido a buscarme. Ella estaba preocupada. No te preocupes por mí, Pirra. Estoy bien. Solo quería tomar un poco de aire fresco. No, tengo la sensación de que no seré bueno con los barcos. ¿Nunca has estado en uno? Ella preguntó. Negué con la cabeza. Tomé uno para llegar aquí, dijo, aunque debo admitir que no es tan grande como los que he visto aquí. La distancia entre Mistral y Vale es mucho más corta que la de Atlas. Hay una estrecha al estrecho se puede cruzar con un barco marítimo. El viaje solo duró 2 días. Era más largo viajar desde la costa oriental de Vale hasta la ciudad principal. Peligroso. No tanto como crees, la pelirroja sonrió y me miró. Los caminos están bien protegidos y nuestra procesión tenía algunos soldados y héroes como guardias. Era una caravana de comerciantes, explicó cuando vio mi mirada inquisitiva. Viajé con él, al igual que lo haremos aquí. Supongo que el transporte puro de personas no es lo suficientemente rentable. También podría llenar cualquier espacio que quede en el barco, estuve de acuerdo.
La carga tampoco exige comida ni se queja de la duración del viaje. Pirra se rió en su mano y me sentí mejor por haberla divertido. Ella miró hacia el océano, y con la luz de la luna reflejándose en las olas, no pude evitar sentir que parecía melancólica. ¿Está bien? Hice una pausa para tratar de pensar en una mejor manera de formular la pregunta. Si no es mucho pedir, ¿por qué decidiste dejar Mistral y estudiar en Vale? Pirra se estremeció por un segundo, pero se calmó y me sonrió brevemente. No hay ninguna gran razón, dijo. Mistral no era, para mí. Quería ir a un lugar nuevo, a algún lugar diferente. Admito que solo elegí Vale porque era la academia más cercana. ¿Cómo es Mistral? Tradicional, dijo Pirra, después de una larga pausa para pensar. Es muy tradicional, muy estructurado y rígido. Quién eres y qué has hecho es importante allí, más importante que cualquier otra cosa. El reino está gobernado por una dinastía con una historia que se remonta a más de 2000 años, o eso afirman. El país tiene una rica historia y cultura, las cuales se protegen y se aferran ferozmente. No suena tan mal. Un bonito lugar para visitar, dijo Pirra, un poco diferente crecer allí. ¿Y tú? Nunca me has contado dónde creciste. ¿Cómo fue crecer entre NPC? Ella no quiso decir nada con eso, sentí que había dado esa excusa varias veces, pero siempre era lo mismo. Así nos llamaban las otras castas. Cerré los ojos e incliné la cabeza hacia el cielo mientras intentaba recordar los pequeños detalles que constituían mi hogar. Es un pequeño pueblo llamado Ansel, comencé, sonriendo caprichosamente. El pueblo surgió hace mucho tiempo entre un río y un bosque, y tiene un muro de madera que cubre las 3/4 partes del mismo. El río proporciona una defensa natural, con solo un paso estrecho por las rocas hacia el pueblo mismo. Es un pequeño lugar, con unas 600 personas. Las casas se extienden en círculos que se extienden desde el centro del pueblo, una plaza polvorienta donde celebraríamos mercados o festivales cuando el momento fuera adecuado. Todos se conocen y las acciones de ayer son las del día siguiente. Chisme. Suena bien, susurró Pirra, cuéntame más. No hay rima ni razón sobre cómo se construyen las casas. Cuando alguien crece y quiere una casa para sí mismo, su familia y amigos simplemente se reúnen, encuentran un lugar y construyen una casa. Los vecinos también ayudan, simplemente porque nunca sabes cuándo podrías necesitar su ayuda. El resultado es un pueblo que en cierto modo no tiene sentido, de una manera encantadora, me apresuré a agregar cuando Pirra se rió. Tienes un herrero al lado de un panadero, algunos cazadores más adelante y luego está esa familia de sastres que todos conocen solo porque al hermano mayor le gusta intentar coquetear con las chicas guapas que pasan. Todo el lugar cambia con el estaciones, incluso los olores. Tienes la lluvia y el humo de las antorchas de la primavera, la fruta fresca y el sudor del verano, el olor de las cosechas recién cosechadas y la cerveza del otoño, luego, el cálido y carnoso aroma del estofado de carne durante todo el invierno. Intenté pensar en la mejor manera de explicarlo, pero me decidí por la única que conocía. Es mi hogar. ¿Lo extrañas? Ella preguntó. Y sí. Realmente no había pensado en eso desde que me fui, pero ahora que ella lo mencionó pude recordar lo nostálgico que me había hecho sentir el estofado en la taberna. Ya era otoño, por lo que mamá se pondría ropa más gruesa en preparación para el invierno. La familia Barnsley vendería la lana de las ovejas, que luego vendería a los Cooper para tejer capas y abrigos gruesos que la gente compraría. Cada una de mis hermanas obtendría uno propio, por supuesto, intrincadamente tejido con sus colores y patrones favoritos. Mamá era tan frugal como cualquier comerciante, pero absolutamente incapaz de dejar de mimarnos. Supongo que lo extraño, dije. ¿Qué pasa contigo? No tanto. No tenía idea de qué decir a eso y por eso no presioné. ¿Estás preocupado por la búsqueda?, susurró. ¿Está novio? El único sonido entre nosotros eran los chirridos sordos y repetitivos de la madera, y el golpe ocasional cuando el casco de un barco chocaba contra el amarre. A lo lejos, un vaso se rompió y hubo una breve carcajada. No es demasiado obvio, dijo finalmente. Si los demás se dieron cuenta, no van a comentar. Todos somos igual de malos. Incluso tú. Yo pregunté. La sonrisa de Pirra era triste.
Incluso yo, asintió. Mi clase y mi alto nivel pueden sugerir que soy fuerte, pero eso significa poco contra las amenazas que hay dentro. Dudo y temo tanto como cualquier otra persona, tal vez incluso más. Miedo. No era ajeno a eso, y menos ahora. Pensé que había sabido lo que era el miedo en casa, cuando tenía miedo de las arañas, y luego de la perspectiva de ser herrero durante toda mi vida. Ese miedo se había sentido tan mezquino cuando me paré frente al Beowulf a punto de matarme, y aún menos que cuando vi a Ruby destrozada ante mis ojos. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte. ¿Lo suficientemente fuerte para qué? Ella preguntó. Cerré los ojos con fuerza y respiré profundamente. Las palabras salieron de mí, incluso antes de que tuviera tiempo de pensar en ellas. Lo suficientemente fuerte como para ayudar, dije, lo suficientemente fuerte como para defenderme, para ser realmente útil, para no hacer que esta búsqueda falle. Tengo miedo de decepcionar a todos y llevarnos a la ruina. Tengo miedo de hacer que maten a la gente, tal como casi hice con Ruby. Eso no fue tu culpa. No fue así. Me reí amargamente. Lo hecho está y ella está viva, pero no puedes decir que no fue en parte culpa mía, Pirra. Se suponía que debía aguantarlo, estaba a cargo de mantenerlo ocupado y Ruby no hizo nada malo en atacar por detrás. La única razón por la que se dio cuenta, la única razón por la que la lastimó, fue porque no era lo suficientemente fuerte para mantener su atención. Mis hombros subieron y bajaron mientras lo recordaba, y ni siquiera la mano de mi amigo en mi brazo pudo detenerlo. Solo terminó cuando Ace reveló una poción milagrosa. Algo para revertir mi error y salvar la vida de mi primer amigo. Ruby nunca te culparía, susurró Pirra. Lo sé. Ella no me culparía incluso si hiciera que la mataran, pero eso no cambia el hecho de que tengo miedo de que vuelva a suceder. No soy tan fuerte como tú, Pirra, lo sabes. El nivel no lo significa todo, Jaune. No siempre importa. Es importante cuando se trata de pelear, dije. La boca de Pirra se cerró. Estoy decidido a hacer esto y no voy a echarme atrás, pero, bueno, así es como me siento. Eso y más, aunque nunca podía decirlo. El problema no era solo mi nivel, sino también la clase en la que nací. En Beacon siempre había sido yo quien caería si alguna vez se descubría, pero ahora, frente a la perspectiva de que todos confiaran en mí, la diferencia entre un herrero y un caballero nunca había parecido mayor. El rostro de Pirra se torció mientras luchaba por algún tipo de respuesta, y de una manera que me hizo sentir más cálida de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Ella quería demostrar que estaba equivocado. Para mostrarme por qué puedo ser valioso y pertenecer a ellos. Olvídalo, dije, no necesitas una respuesta y no estoy buscando una. Estoy comprometido y no hay manera de que los deje ir solos. Mejor. Un caballero de bajo nivel que ninguno, ¿verdad? Correcto, asintió el campeón, y no estarás por debajo del nivel para siempre, Jaune. Puede que creas que no eres lo suficientemente fuerte ahora, y estarías equivocado, pero tarde o temprano te darás cuenta de cuánto nos ayudas. Abrí la boca para explicarle, para corregirla, pero ella empujó un dedo contra mis labios antes de que pudiera pronunciar una palabra. Pero, dijo, con una suave sonrisa, hasta que sientas que estás, permíteme hacerme cargo de las tareas de tanque. Blandes bien una espada y he visto tu fuerza en acción. Entre Nora y yo, tengo tanques más que suficientes. Confía en mí por un tiempo. Déjame ayudarte. Pero todos tenemos diferentes habilidades, me interrumpió Pirra antes de que pudiera discutir, me di cuenta de eso en la posada. Metí completamente la pata con el gremio de transporte, pero pudiste recuperarte y conseguirnos alojamiento y comida cuando parecía imposible. Creo que estoy empezando a entender, esto es lo que significa estar en un gremio. No es solo una familia, no es solo estar con tus amigos, es para que cada uno de nosotros pueda ocupar el lugar donde el otro no siente que pueda. Nos ayudaste allí, Jaune. Arreglaste un desastre que yo causé. Déjame ayudarte aquí a cambio. Déjame mostrarte que también puedo confiar en mí. Mi cuerpo se relajó y mientras mis hombros bajaban no pude evitar dejar escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Gracias, susurré. No quiero que mi incapacidad solo, gracias.
Pirra sonrió y se acercó para darme un rápido abrazo. Era suave, cálido y terminó antes de que realmente quisiera que así fuera. Se puso de pie con una pequeña sonrisa y las mejillas rojas. Ella asintió con la cabeza hacia la posada. Continúa sin mí, le dije, quiero mirar un poco más las estrellas. Tuve la impresión de que se habría quedado, pero esta vez le mostré una sonrisa real, uno que realmente sentía en mi nuevo alivio. Eso la hizo detenerse y respondió con una brillante suya propia. Está bien. Pero vuelve pronto. Necesitaremos un buen descanso nocturno si el barco zarpa al amanecer. No serán 20 minutos, lo prometo. Pirra asintió y se dio vuelta para alejarse. Escuché sus pasos, pero la llamé antes de que se fuera por completo. Dijiste que tú también sientes miedo, dije, casi demasiado bajo para ser escuchado. ¿A qué le temes? Me preguntaste si extrañaba mi casa, respondió Pirra. Dije que no, pero eso es solo porque en lo que a mí respecta, ya estoy en casa. Tengo miedo de perder el gremio, tengo miedo de perdernos a nosotros. Detrás de mí pude oírla respirar profundamente y entrecortadamente. Por eso lucharé. Por eso completaré esta misión. Solo, si es necesario. No tendrás que hacerlo, hablé en el aire salado. Te lo prometo. Por la forma en que se detuvo el sonido de sus tacones contra la piedra, supe que lo había oído. Todas las buenas misiones comienzan como unas vacaciones, al menos en mi opinión. Tengo que conseguir ese transporte, disfrutar de una buena comida en una posada, prepararme para el viaje, y, por supuesto, más historia y construcción del mundo se colaron entre ellos. Di hola, nos vamos a Ibiza Atlas. Además, Jaune hace alarde de su loca habilidad. Aquí se mostró otro ejemplo del tomar el meta del RPG y explicarlo en términos de la vida real, con la idea de que una tienda de pueblo realmente tendría pocas razones para estar llena de equipo para héroes. A menos, por supuesto, que lo hayan hecho para aumentar el precio de los héroes, quienes saben que no tienen otra opción sobre dónde comprar. De repente, la economía de juegos como Diablo empieza a tener sentido. Oh, estás atrapado en nuestra ciudad y yo soy la única tienda general. Maldita vergüenza. Por cierto, los precios han subido un 300%. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, monstruos y esas cosas. Próximo capítulo. 20 de febrero. Patreon.com/corazón.